Bueno, nuestro estudio de caso lleva como título el diseño de un sistema de biofiltración para la remoción de estireno. El grupo está conformado por Alison Dirley, Jaime Romero, Jessica Juliana Moranieto y quien les habla, Duan Jesse Almanz. Entonces vamos a empezar dando una breve introducción a este estudio de caso para comprenderlo un poco mejor. Siguiente. Bueno, pues principalmente este trabajo se enfocó en el desarrollar un proceso para la eliminación del gas estireno, el cual pues es un contaminante orgánico generador de malos olores en el aire cuando este se evapora. Entonces, en este estudio se construyó un sistema de biofiltración en el cual se emplearon bacterias del tipo Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, adheridas a un soporte de piedra pómez, como podemos ver acá en el breve ejemplo. Bueno, como tal, se construyó un sistema de biofiltración en el cual pues emplearon este tipo de bacterias y donde se midieron directamente aquellas concentraciones de estireno a la entrada y a la salida utilizando un medidor de vapores orgánicos que más adelante les vamos a explicar. Ya, siguiente. Bueno, como anteriormente les decía, el tipo de contaminante principal en esto es el estireno, que lleva como nombre ya como tal etenilbenceno, que es, este como tal es un químico de importancia comercial, tiene diferentes usos en la producción de polímeros, copolímeros y plásticos reforzados. Este como tal pues es un hidrocarburo aromático que se evapora a partir de los 20 grados. Al evaporarse pues causa principalmente los malos olores, irrita la piel, los ojos, el aparato respiratorio, produce náuseas y borracheras, entre otros tipos de afectaciones a la salud humana. Como también esto, una exposición prolongada a este compuesto puede derivar como tal una dermatitis en la piel, afectar los pulmones, el sistema nervioso central. También hay diferentes estudios donde se habla de que es sospechoso de ser cancerígeno en animales y asociado a la generación de abortos espontáneos, o al igual también malformaciones en niños y madres que han entrado en contacto directamente con este tipo de contaminante en el entorno. ¿Listo? Siguiente. Bueno, como les decía anteriormente, la contaminación principal en este estudio de caso es directamente que este contaminante se evapora y va directamente a la atmósfera, ¿sí? Y como tal, por consecuencia, nosotros respiramos aquel gas. Entonces, acá vamos a demostrar unas formas de cómo remediar esta contaminación en nuestro ambiente. ¿Listo? Siguiente. Vale, entonces, como tal, se emplearon unos microorganismos que fueron los Peusodoma y los E. coli como fuente de, digamos, para un análisis. Entonces, fueron dispuestos en un proceso de aclimatización con esterino, todo esto para determinar la masa bacteriana y su crecimiento durante el periodo de aclimatización. Una vez cumplido este proceso de climatización, un tiempo estimado de, digamos, 3 semanas, el paso siguiente fue realizar el cultivo en el biofiltro. Entonces, el biofiltro fue una piedra pómez, todo esto con un soporte en el interior del biofiltro. Como tal, la decisión de la utilización de esta piedra se fundamentó en sus propiedades físico-químicas, a las cuales se asocian importantes beneficios térmicos, de resistencia y como tal de desempeño. Entonces, de esto debía garantizar prácticamente dos condiciones básicas. Una es facilitar la accesibilidad del contaminante para que su biodegradación fuera eficaz. Y la otra es proporcionar, digamos, una amplia superficie de inmovilización como tal para los microorganismos que fueron sometidos a este contaminante. Se determinó que tarda la saturación del material, ya que es un tiempo durante el cual se absorbe el compuesto en el medio para establecer si ocurrió un proceso de biodegradación en lugar de una simple retención
física del compuesto. Entonces, este fue un ensayo que se hizo ex situ, o sea, fuera del laboratorio, ya que se desarrolló con base en un medio preparado de una dilución de esterino en agua, donde se agregaron los microorganismos y se contaminó el aire para simular, digamos, una atmósfera laboral de alto riesgo a la salud, pero esta en ambientes de laboratorio, o sea, se simuló este contaminante, pero en ambientes de laboratorio. Como tal, esto fue parte de una biodegradación, ya que la piedra pómez inoculada se introdujo en el biofiltro y se dejó fluir el gas, o sea, el contaminante, de modo que los microorganismos pudieron empezar el proceso de biodegradación en el montaje dispuesto. También este hace parte de la biodisponibilidad, ya que lo que se presenta en este biofiltro consiste en la asimilación de los contaminantes por los microorganismos y en consecuencia un efecto positivo que es la degradación de este contaminante atmosférico. Y por último, tenemos que también hace parte la destoxificación, ya que el propósito como tal de este biofiltro es la disminución y la eliminación del contaminante, que en este caso fue un contaminante atmosférico. Los factores a tener en cuenta físicos fue una temperatura ambiente a unos 22 grados Celsius que beneficia mucho la proliferación de estos microorganismos. Un factor químico fue la solubilidad del esterino en agua, ya que fue el ambiente donde se adaptaron estos microorganismos. Y un factor ecosistémico fue pues el CO2, o sea, la atmósfera, el aire, donde se está evaluando la concentración como tal de este contaminante. Bueno, como tal, en el proceso que se lleva a cabo, se presenta el muestreo y el análisis del gas, que para este trabajo experimental se utilizó un medidor automático de vapores orgánicos portátil que actúa con el principio de la fotoionización. Fue calibrado con isobutileno. Este instrumento no discrimina entre los compuestos que detecta, sin embargo, por tratarse de mediciones directas de un solo compuesto, resultó adecuado para los requerimientos analíticos. La medición de los gases comenzó a realizarse una vez se completó la etapa de aclimatización con los microorganismos en medio acuoso y su movilización en la piedra pómez dentro del biofiltro. Se midieron concentraciones de estireno durante 10 días, dando inicio semanas después de la siembra en el medio. En forma paralela, se observó el crecimiento bacteriano a partir de cultivos provenientes del interior del biofiltro y habían sido sometidos a variaciones en la proporción de la mezcla aire, estireno y el vapor de agua. Como tal, en las concentraciones que se evaluaron, se planteó preparar concentraciones en un rango entre las 100 y 400 partes por millón, hasta 10 veces por encima de lo indicado, que son 40 partes por millón, con el fin de simular una atmósfera laboral de alto riesgo para la salud. En este rango se permitió someter a las bacterias a cargas elevadas en forma gradual para generar un medio adverso o de estrés. Algunos investigadores han sugerido que la aclimatización pueden ser exitosas si se inicia con una corriente diluida. En este caso resultaría menos retador para los microorganismos. Por otra parte, el proceso de aclimatización se realizó en medio acuoso y se estimó que al lograr un nivel mínimo de tolerancia, el crecimiento poblacional disminuía la población de muerte, la posibilidad de muerte prematura de las bacterias del biofiltro. Como tal, en el tiempo de residencia se estableció no mayor a 3 minutos, donde permitiera simular las condiciones cercanas a la realidad, considerando descargas en continuo y pocas fluctuaciones para recorrer una longitud de 120 centímetros. Siguiente, por favor. Como tal, pues es la longitud total de la columna del biofiltro. Ya como en la construcción del biofiltro, este se diseñó y construyó en una estructura con 4 segmentos en forma de cilindros, cada uno de 30 centímetros de longitud, que se cierra en los extremos colocando una rejilla de acero inoxidable como un soporte para la piedra de pómez.
Los 4 segmentos se juntaban en una línea para realizar el proceso en etapas y poder medir la remoción en cada tramo, donde en cada uno se depositó un sustrato de piedra de pómez molida, formando capas con los microorganismos aclimatados al estireno. Inicialmente se hizo pasar una solución de nutrientes durante el biofiltro hasta empapar la piedra. Luego, durante 2 días se recirculó en forma continua una solución que contenía la biomasa aclimatada en medio acuoso y después se tomaron las muestras del soporte en cada compartimiento para observarlos en el microscopio. Bueno, esto con respecto a la medición del flujo se hizo en sentido descendente para esperar como subproductos agua y dióxido de carbono en lugar de sales y ácidos que pudieran deteriorar el medio y generar acumulaciones del material degradado. En el funcionamiento se encuentra el prototipo, que es la imagen de la parte derecha, donde el aire se suministra con un compresor, que es el número 1. Este se dirige a un regulador de presión de 2 etapas, donde se encuentra el número 2. Este permite estabilizar las fluctuaciones que induce el compresor en el flujo. Luego el flujo se divide en 2 tramos, en cada uno conectado a un regulador de presión de los dedos salidos, que es el punto 3, con el fin de controlar la presión de entrada al burbujeador, que es el indicado en el 5, y el humidificador, que es el 6. En el primero, el aire se impregna con el compuesto volátil y en el segundo, permite la saturación del flujo con agua a temperatura ambiente. El flujo se mide con un rotámetro a la entrada del humidificador, que es la parte donde se encuentra el número 6, y luego se juntan ambos tramos en uno solo para lograr la dilución final, y este se introduce al biofiltro de la mezcla del aire y el vapor del agua. Luego se utilizó un medidor de vapores orgánicos a la entrada del biofiltro, que está ilustrado con el número 8, y se verificaron las concentraciones de estireno. En cada una de las cámaras del bioreactor se dispusieron puntos de muestreo para verificar las concentraciones del compuesto en el aire y los microorganismos fueron inmovilizados en un medio de piedra pómez. Bueno, acá ya tenemos como tal qué son los biofiltros. Vamos a dar una pequeña introducción a este tema y entenderlo con una mejor magnitud. Como tal, los biofiltros también, pues denominados filtros biológicos, los podemos llamar de los dos modos, son aquellos dispositivos que eliminan una amplia gama de compuestos contaminantes desde una corriente de fluido mediante un proceso biológico. En este caso, el contaminante, pues el estireno. Como tal, también podemos decir que los biofiltros constan principalmente de microorganismos, que son los responsables de la degradación como tal biológica de todos estos contaminantes contenidos en estas corrientes de aire residual. Durante este proceso de filtración, el aire que está contaminado pasa a través de los microsporos del material filtrante y como tal causa que la degradación de los contaminantes ocurra previa transferencia del aire a un medio líquido en donde es utilizado como fuente de carbono y energía o como una fuente de energía, la cual es una utilización que implica producción de biomasa y la oxidación parcial o total del contaminante. Dentro de los biofiltros existen 3 diferentes tipos, los cuales el biofiltro de lecho fijo, el de lecho escurrido y el biolavador. Entonces vamos a hablarle un poco de cada uno acá en las siguientes diapositivas. El siguiente, por favor, el cual podemos comprender que es el biofiltro de lecho fijo. Bueno, vamos a ponerle un poco de cuidado acá a la imagen donde podemos ver de que, bueno, esta consta de un lecho empacado que se conoce como el material filtrante. Este puede ser sintético o orgánico, que sirve como tal como el soporte de los microorganismos como podemos observar. Y en el caso de los orgánicos, como fuente de nutrientes para el crecimiento microbiano. Algunos ejemplos de los materiales que se pueden utilizar en este como filtro de material filtrantes
son las rocas porosas, tierra de diatomeas, perlita, la tierra, trozos de madera, arroz, es decir, la cascarilla de arroz, la fibra de caña, entre otros. Bueno, como tal, el principio fundamental de los biofiltros de lecho fijo consiste en hacer pasar toda esa corriente gaseosa saturada de humedad, que la cual es la que contiene todo ese contaminante, a través de todo ese lecho, en donde los contaminantes son degradados por los microorganismos, así como podemos observar. ¿Listo? Siguiente. Bueno, seguimos con el biofiltro de lecho escorrido. Esto es una columna empacada con un soporte, digamos, inerte, donde se desarrolla una biopelícula. A través del lecho se alimenta una corriente gaseosa que esta contiene un sustrato por biodegradar. Entonces, digamos, un contaminante o algo así. Y una corriente líquida que es comúnmente reciclada a través del lecho y porque tiene una función de también de aportar nutrientes esenciales como tal para la biopelícula, así como de remover productos de degradación de microorganismos. Entonces, estos sistemas se recomienda para compuestos solubles en agua y se observa un biofiltro de lecho escurrido, el de la imagen, que es de un Blossy D3, uno de los más grandes en el mundo para la remoción de azufre, de SC, de H2S. En Monterrey, en México, lo usan bastante para, digamos, estos fines. Bueno, y se presenta el biolavador, que a diferencia de los biofiltros, es el compuesto a degradar. Primero es absorbido en la fase líquida localizada en una torre de absorción llena de líquido. El proceso consiste en hacer fluir el gas a contracorriente a través del líquido, donde los contaminantes y el oxígeno son absorbidos. Después, el líquido es alimentado en un reactor empacado de un material inerte cubierto de la película biológica que degrada el contaminante. Los biolavadores son implementados más que todo para el tratamiento de compuestos muy solubles en agua, y digamos que la recirculación del líquido favorece a la no acumulación de productos que pudieran tener efectos nocivos para los microorganismos. Bueno, en este tipo de casos es muy importante tener en cuenta las características del contaminante. Como tal, las características del gas a tratar son muy importantes como para determinar qué tipo de biofiltración es la que vamos a utilizar, cuál de los anteriores mencionados, y con base a la concentración del gas contaminante se puede seleccionar pues como tal este mismo. Hay que tener en cuenta las características del gas, como decíamos anteriormente, que es un líquido, digo, es un gas demasiado utilizado en la industria, de que es aromático, se evapora a partir de los 20 grados y trae graves afectaciones a la salud. Entonces, como tal, es algo muy para tener en cuenta en este tipo de casos y elegir el mejor biofiltro adaptado a cada situación. Siguiente. Bueno, entonces tenemos el concepto de lecho filtrante, pues como tal el lecho filtrante es el hábitat de la población microbiana. Esto considerado el volumen de estos sistemas, es recomendable considerar un material de gran disponibilidad en el sitio de operación. Entonces, en general se refiere, digamos, a materiales filtrantes que contengan, digamos, nutrientes necesarios para el metabolismo microbiano. Su distribución y geometría, digamos, del poro debe proporcionar una mayor área, digamos, superficial para la rápida transferencia del contaminante a la fase acuosa y una fracción considerable de espacios, digamos, huecos para limitar las caídas de presión. Y como tal, el material filtrante debe tener una buena capacidad de retención, ya que los microorganismos requieren de una importante cantidad de agua para crecer en un rango óptimo y húmedo. Y finalmente, el pH de estos sistemas debe ser, digamos, regulado, ya que numerosos procesos de oxigenación, de oxidación, generan unos productos ácidos y unos productos básicos inhibitorios. En los aspectos microbiológicos de la biofiltración,
Generalmente se debe tener presente la capacidad de degradación de los microorganismos involucrados en estos procesos, depende de las características de los contaminantes. Para compuestos o mezclas biogénicas es fácil encontrar por su ubicuidad microorganismos que degraden los contaminantes a partir del suelo contaminados. En el caso que nosotros investigamos, se tenía presente que era un cultivo mixto, se presentaba en un medio acuoso para diluciones, presentaba cepas en medios nutritivos con una temperatura ambiente de 22 grados, un rango de humedad por encima del 90% y que se alcanzó la saturación de la piedra pómez. Bueno, las aplicaciones de la biofiltración como tal, actualmente existen numerosas empresas dedicadas al diseño, la construcción y operación del sistema de biofiltración a escala industrial. Bueno, esto como tal, los reportes de finales de la década como tal de 1990 tenían un reporte de que indicaban que tan solamente en Alemania y en los Países Bajos se encontraban más de 500 biofiltros instalados a nivel industrial en todas las áreas. Desde entonces la lista ha aumentado considerando pues los biofiltros en operación para diversas aplicaciones en países tales como lo son Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México y Colombia, Finlandia y Australia, entre otros. También hay que tener en cuenta que los biofiltros instalados abarcan áreas que van desde 10 a 2.000 metros cuadrados, tratando volúmenes de contaminantes en el rango de 17 a 2.500 metros cúbicos por minuto como tal, que es lo que se tiene así contabilizado. Y pues como tal, esto sería todo y la webgrafía de la cual sacamos pues toda la información que fue el estudio de caso. Muchas gracias.